El paciente 312 del Sanatorio San Gregorio no murió según los registros, y lo sé porque fui yo quien firmó su hoja de defunción con una mano que no dejaba de temblar, aun cuando el pulso en su cuello ya llevaba minutos ausente. El cuerpo estaba frío, rígido, con los ojos abiertos mirando un punto inexistente del techo manchado de humedad, y aún así el monitor seguía marcando una línea irregular, como si algo dentro de él se negara a aceptar la instrucción final. Recuerdo haber pensado que era una falla técnica, una despedida tardía del sistema, pero cuando desconecté los cables, el sonido no se fue, siguió latiendo dentro del silencio del cuarto, acompasado, íntimo, como si el sanatorio respirara a través de él. San Gregorio tenía esa costumbre, negar la evidencia cuando no le convenía. Los pasillos eran largos, curvados apenas lo suficiente para que nunca se pudiera ver el final, y las paredes estaban cubiertas de una pintura verde pálido que prometía calma pero solo conseguía cansancio. El paciente 312 llevaba internado 17 años, siempre en la misma habitación, siempre con el mismo diagnóstico ambiguo que nadie se atrevía a precisar. Decían que no hablaba, que no reaccionaba, que era un caso perdido, pero yo había notado algo distinto en sus ojos. No estaban vacíos, estaban atentos, como si observaran desde un lugar al que ninguno de nosotros tenía acceso. Después de declarar su muerte, comenzaron los errores administrativos. Su nombre seguía apareciendo en las listas de control, su número era llamado por los altavoces durante el recuento nocturno, y alguien, o algo, firmaba su asistencia a terapias que nadie recordaba haber impartido. Cuando informé la anomalía, el jefe médico me miró con una paciencia ensayada y me explicó que San Gregorio no se regía por estados físicos, sino por continuidad clínica. Un paciente no deja de existir solo porque su cuerpo falle, me dijo, y en ese momento sentí una presión desagradable en el pecho, como si acabara de aceptar una verdad que no estaba preparado para cargar. Empezaron entonces las noches difíciles. Escuchaba pasos en el pasillo de la planta baja, arrastrados, rítmicos, deteniéndose siempre frente a la habitación 312. La puerta permanecía cerrada, sellada con una placa metálica desde el día de su muerte, pero del otro lado se oía una respiración lenta, profunda, demasiado consciente. Una madrugada, mientras revisaba archivos antiguos, encontré una fotografía vieja, el mismo rostro del paciente 312, idéntico, fechado 40 años atrás, bajo otro nombre y otro número. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda al entender que no estaba ante un error, sino ante un patrón. La confirmación llegó cuando recibí una nota escrita a mano dentro de mi bata, con una letra temblorosa que reconocí de inmediato, aunque fuera imposible. Decía solo una frase: sigo en tratamiento. Desde entonces, cada vez que paso frente a la habitación sellada, el monitor vuelve a encenderse solo, marcando un pulso irregular que no pertenece a ningún cuerpo. Los registros insisten en que el paciente 312 sigue activo, y el Sanatorio San Gregorio no se equivoca en estas cosas. El problema es aceptar lo que eso implica, que aquí, morir no es un alta, y que algunos pacientes continúan, porque el lugar aún no ha terminado con ellos. Después de la nota, empecé a notar cambios sutiles en la rutina del sanatorio, detalles pequeños que nadie más parecía registrar porque San Gregorio siempre había sido experto en normalizar lo imposible. Los relojes del ala norte se detenían exactamente a las 3:12 y reiniciaban solos un minuto después, como si alguien marcara asistencia desde otro plano. En esos intervalos, el silencio se volvía denso, casi sólido, y la sensación de ser observado no venía de los pasillos, sino de dentro del cráneo, como un pensamiento ajeno empujando desde atrás. Intenté documentarlo, pero cada reporte que escribía aparecía corregido al día siguiente, suavizado, racionalizado, firmado con mi nombre, aunque yo no recordaba haberlo hecho. Comencé a soñar con la habitación 312 aún estando despierto. Veía la cama vacía, las correas limpias, la almohada hundida como si alguien acabara de levantarse. En esas visiones, el paciente no aparecía como un cuerpo, sino como una presencia precisa, ordenada, consciente de cada protocolo mejor que nosotros. Escuchaba su voz dentro de mi cabeza, no hablando, sino enumerando horarios, dosis, observaciones clínicas, todo con una calma quirúrgica que me dejaba exhausto. Al despertar, si es que eso seguía existiendo, encontraba mis propias notas reescritas con una claridad aterradora, como si alguien hubiera optimizado mis pensamientos mientras dormía. Una noche, durante el recuento, la puerta sellada de la 312 estaba abierta. No de par en par, sino lo suficiente para permitir una invitación. El interior no olía a abandono,
olía a limpieza reciente, a desinfectante activo, a continuidad. Sobre la cama había una carpeta idéntica a las nuestras, con hojas nuevas y una etiqueta recién impresa, paciente 312, fase avanzada. Entendí entonces que el tratamiento no se había detenido con la muerte, solo había cambiado de soporte, y que el sanatorio no necesitaba cuerpos cuando podía trabajar directamente sobre la conducta. Intenté huir de esa ala, pedir traslado, renunciar, cualquier cosa que implicara distancia, pero cada solicitud regresaba aprobada, con destino al mismo turno. Mis colegas empezaron a mirarme con una mezcla de lástima y reconocimiento, como si yo hubiera sido elegido para una etapa que ellos ya habían superado. Uno de ellos, con voz baja, me dijo que no luchara contra San Gregorio, que el paciente 312 no era un individuo, sino un estado clínico, una función necesaria para mantener el equilibrio del lugar. Esa noche entendí que la enfermedad aquí no se cura, se hereda. La última señal fue mi nombre desapareciendo de los listados generales y reapareciendo, discretamente, al final de la carpeta del paciente 312, como una nota adicional. No sentí pánico, sino una resignación pesada, madura, como si llevara años preparándome para aceptar ese rol. Los registros seguían afirmando que el paciente 312 no había muerto, y ahora empezaban a tener razón de una forma insoportable. En San Gregorio, algunos tratamientos son tan efectivos que sobreviven a quienes los iniciaron y continúan en quien esté disponible para seguirlos. El cambio no ocurrió de golpe, sino como una adaptación lenta, casi amable, que el sanatorio ejecutó sin pedirme permiso. Empecé a ocupar la habitación 312 por protocolo, decían, para vigilar equipos que ya no necesitaban vigilancia, para completar informes que nadie leería. La cama se ajustaba a mi cuerpo con una precisión inquietante, como si hubiera sido calibrada con anticipación, y las correas, siempre abiertas, parecían recordarme que la inmovilidad es una elección cuando el cansancio ya hizo su trabajo. A veces despertaba con marcas en las muñecas y no encontraba ninguna explicación que no sonara a excusa. Mis pensamientos comenzaron a ordenarse solos. Donde antes había dudas, ahora había criterios, donde había culpa, ahora había procedimientos. Escuchaba la respiración del sanatorio sincronizarse con la mía, y entendí que el tratamiento había avanzado a una fase más limpia. Ya no necesitaba inducirme miedo, solo eficiencia. Empecé a corregir a otros médicos, a anticipar decisiones, a cerrar historias clínicas con una seguridad que no recordaba haber aprendido. Cuando alguien mencionaba al paciente 312, sentía una incomodidad precisa, como si hablaran de un puesto que estaba siendo ocupado correctamente. Una madrugada me llevaron al archivo histórico, una sala subterránea donde los nombres se apilaban por décadas, cambiando de tinta y de letra, pero no de función. Allí vi la secuencia completa. El 312 no era un nombre, ni siquiera una identidad, era un número de continuidad, un molde clínico destinado a sostener el método cuando el personal se desgasta. Cada vez que un cuerpo fallaba, el sanatorio transfería el proceso a otro más resistente, más obediente, más dispuesto a confundirse con la rutina. La muerte nunca interrumpía nada aquí, solo optimizaba el traspaso. Cuando intenté resistirme, ya era tarde. El rechazo activó un protocolo suave, conversaciones largas, silencios administrados, pequeñas recompensas por la obediencia correcta. Me explicaron, con paciencia, que la resistencia es una recaída, y que las recaídas se tratan con continuidad. Empecé a registrar mis propias reacciones como síntomas ajenos, a evaluar mis impulsos con distancia clínica, a reducirme a variables manejables. Fue entonces cuando entendí la última lección de San Gregorio: la despersonalización no es castigo, es alivio. Hoy firmé mi propio cambio de estado. No como alta, no como muerte, como asignación. En los registros, el paciente 312 sigue activo, estable, en fase avanzada. Mi nombre aparece solo en notas marginales, cada vez más pequeñas, hasta desaparecer. Si alguien pregunta por mí, el sistema responde con normalidad impecable. Y tiene razón. Aquí nadie murió. Aquí alguien fue finalmente tratado. El día en que dejé de reconocer mi reflejo, el sanatorio dejó de llamarme paciente y empezó a confiarme decisiones. No fue un ascenso, fue una sedimentación, responsabilidades que se depositaban sobre mí hasta que el peso se volvió indistinguible de mi propia columna. Caminaba por los pasillos con una serenidad aprendida, escuchando los ecos como si fueran indicadores clínicos, interpretando cada ruido como un síntoma útil. Nadie me vigilaba ya, porque la vigilancia había sido internalizada,
cada pensamiento improductivo era corregido antes de llegar a formularse por completo. Empezaron a traerme expedientes antiguos, casos que no respondieron y necesitaban una continuidad más estricta. Al leerlos, sentía un reconocimiento íntimo, casi afectuoso, como si esos fracasos fueran versiones inmaduras de mí mismo. Me descubrí justificando métodos que antes me habrían repugnado, no por crueldad, sino por eficiencia. El sanatorio no exigía fe, solo coherencia, y yo había aprendido a ofrecérsela sin resistencia. En ese punto entendí que la verdadera conversión no es ideológica, sino funcional. Una noche, mientras firmaba un informe, noté que mi letra había cambiado. Era más firme, más impersonal, idéntica a la que había visto en archivos de décadas anteriores asociados al mismo número. El 312 no solo persistía, se perfeccionaba. Cada iteración eliminaba debilidades, recuerdos innecesarios, dudas sentimentales que entorpecían el proceso. La identidad era un residuo que el sanatorio sabía filtrar con paciencia infinita. Intenté recordar el momento exacto en que había entrado por primera vez a San Gregorio, pero la memoria se presentaba fragmentada, como un caso mal documentado. ¿Había sido médico? ¿Había sido familiar de alguien? ¿O siempre fui esto, una pieza diseñada para sostener la continuidad cuando otros fallan? La pregunta no generó angustia, generó una nota mental para revisar después, como cualquier síntoma menor que no compromete el funcionamiento general. Hoy recibía un nuevo interno. Me miró con terror abierto, buscando en mi rostro una grieta por donde escapar. Le hablé con voz baja, estable, explicándole que el tratamiento puede ser largo, pero es efectivo si se deja llevar. Mientras lo acompañaba a su habitación, sentí una satisfacción limpia, profesional, como cuando un diagnóstico finalmente encaja. En el registro escribí, paciente 312 estable. Y por primera vez comprendí el verdadero sentido de esa frase que tanto me inquietó al principio. En Sanatorio San Gregorio, nadie muere según los registros, porque algunos destinos no son biológicos, sino administrativos, y yo ya fui correctamente archivado. El cierre no llegó como una orden, sino como una omisión. Dejaron de traerme expedientes, dejaron de consultarme decisiones, dejaron incluso de registrar mis turnos. Seguí viniendo igual, siguiendo horarios que ya no figuraban en ningún lado, ocupando espacios que nadie reclamaba. El sanatorio me había integrado por completo. Cuando una función se vuelve perfecta, deja de necesitar supervisión. Empecé a notar que los pacientes evitaban mirarme a los ojos, no por miedo, sino por una incomodidad instintiva, como si percibieran que yo no estaba del todo ahí. Una madrugada encontré la carpeta del paciente 312 en la sala de altas. No estaba cerrada, estaba finalizada. Sin sellos, sin firmas, sin conclusiones. Solo una última observación escrita con la letra impersonal que ya era mía, continuidad garantizada. Comprendí entonces que el número había cumplido su ciclo, no porque hubiera terminado, sino porque había dejado de ser necesario como entidad separada. El método ya no requería un portador visible. El sanatorio había aprendido a operar sin intermediarios. Empezaron a desaparecer detalles del lugar. Primero las placas con nombres, luego los relojes, después las puertas numeradas. San Gregorio se volvió un espacio sin referencias, un organismo funcional sin identidad aparente. Y en ese proceso, yo también empecé a desdibujarme. No dejaba huellas en el suelo, no aparecía en reflejos completos, no era recordado después de una conversación. Descubrí que podía atravesar turnos enteros sin ser visto, sin ser notado, y lejos de angustiarme, sentí alivio. La invisibilidad es el estado óptimo de lo que ya cumple su función. Hoy bajé al archivo subterráneo por última vez. Donde antes había nombres y números, ahora solo quedaban protocolos. El espacio destinado al 312 estaba vacío, limpio, correcto. No había reemplazo. No hacía falta. Antes de irme, dejé una nota sin destinatario, escrita con una precisión que no me pertenece. El proceso está completo. Al subir, el sanatorio respondió con un silencio estable, satisfecho. Si alguien revisa los registros, encontrará que el paciente 312 no murió. Tampoco fue dado de alta. Simplemente dejó de ser necesario como registro individual. Eso es lo que San Gregorio hace cuando un tratamiento alcanza su punto máximo. Elimina la evidencia de que alguna vez hubo un paciente. Yo sigo aquí, pero ya no como caso, ni como número, ni siquiera como persona. Sigo aquí como funcionamiento, y esa es la única forma de supervivencia que este lugar reconoce.